Bienvenidos a otro episodio de Break Your Stigma. Mi nombre es Kevin Ortiz y por segunda ocasión me encuentro nuevamente con Kathleen Morales. Bienvenida, Kathleen. Gracias. Feliz de estar otra vez aquí. Muchas gracias por el espacio y para hablar un poquito de las cosas que nos gustan. Me encanta porque después que hicimos ese primer episodio nos quedamos con las ganas de hacer algo más y pues aquí estamos nuevamente hablando y Exacto. compartiendo. En el episodio anterior, si no lo han visto, hablamos un poco sobre lo que es el movimiento antivacunas y, ¿verdad? Toda esta problemática que ha crecido con las vacunas, particularmente después de la creación de la del COVID-19. Hablamos un poco del marco legal y cómo, ¿verdad? Romper un poco esos miedos y esos perjuicios que hay con la vacunación hoy en día. Y entonces, pues, en este episodio, ¿de qué vamos a estar hablando, Kathleen? Vamos a estar tocando el tema de la menstruación o el periodo. Y, ¿verdad? O sea, hay mucho de qué hablar del periodo. Vamos a tratar de tocar diferentes temas, pero vamos a empezar por la definición. ¿Qué es el periodo o qué es la menstruación? Pues la gente pensaría que esto es algo pues bien simple, como que bien, o algo tonto, pero es algo tan que la gente tiene el concepto a veces erróneo con que simplemente la menstruación es un proceso biológico. Pues, que es o periodo, que es el término correcto para definir, pues, ese sangrado que ocurre durante parte del ciclo menstrual de una persona menstruante de cada 28 a 35 días, si eres regular. Sin embargo, pues, la menstruación, pues, tiene muchísimos apodos. O sea, hemos escuchado como en diferentes culturas, especialmente aquí en la Latinoamérica, el Caribe, donde le dicen estoy en mis días o le ponen un nombre. Y pues normalmente me ha parecido curioso que le ponen nombres masculinos, no sé por qué, como Andrés o no sé si has escuchado otro. O el término de me cantó el gallo y pues la más famosa entre nosotros los puertorriqueños, la regla. Y es curioso de dónde salió, pues, la palabra las reglas. Pues, a mí me gusta buscar como que de por qué, como que nosotros le ponemos porque como puertorriqueños como que le ponemos nicknames a muchas cosas. Y O la el- regla es, pues, simplemente como que se derivó del latín de, pues, que de algo que se regula, como que algo que ocurre por norma. So, que le sacaron el significado de que se supone que es algo que ocurra todos los meses, so, por eso, pues, la regla. Y yo, oh, guau, algo tan simple y le quisieron llamar la regla. es bien curioso de la forma en que le llamamos y la percepción que tiene este fenómeno, ¿verdad? Por así decirle, en el Caribe, en Latinoamérica y en el resto del mundo. O sea, tú estabas diciendo que le ponen nombres o le cantó el gallo. Yo creo que eso es algo que yo nunca había escuchado personalmente. Este, porque obviamente también es un tema que yo como hombre a mí o sea, me han cohibido y me han excluido, ¿verdad? De las conversaciones Exacto. y de toda esta parte de la educación. Y pues siempre, ¿verdad? Creciendo, yo crecí con muchas mujeres en mi familia y siempre para mí fue como que esta parte de la menstruación, del periodo, ha sido como un enigma porque nunca me han hablado sobre eso. Yo, a lo largo de mi vida, pues, yo he tenido que descifrar de acuerdo a lo que la gente habla o cómo una persona se siente cuando pasa por el periodo, ¿verdad? Sobre esto, ¿no? O sea, y es bien interesante la forma en que algunas personas lo ven como algo positivo y otras personas es completamente lo opuesto. Y como se está hablando tanto Sí, sobre esto, pues quise trabajar este tema contigo, porque también sé que es un tema que te apasiona y como sí. mujer, persona menstruante es Ujú. algo que tú pues lo vives. Y qué mejor que traer una persona que lo vive, que sabe de eso, que lo estudia y lo trae hasta acá. Así que de eso vamos a estar hablando aquí ahora. Y pues nada, Sí. ¿qué más nos tienes que decir sobre el origen o la forma en que se comportan las personas sobre la menstruación? Pues mira, algo tan simple como, por ejemplo, mi historia de menstruación. Yo recuerdo bien, el de específicamente el día en que tuve mi primera menstruación o menarquia, como se le llama biológicamente hablando. Yo tenía 11 años, en séptimo grado, literalmente mi primer día de clase. O sea, como que yo recuerdo que yo creo que fue como a las 8 de la mañana, fue mi primera clase,
Y recuerdo como que la vergüenza y el bochorno, vamos a decirlo así, como que el bochorno que yo sentía de que, wow, ¿qué es esto? Como que, y yo pienso que por eso es que es tan importante hablar sobre estos temas y visualizarlo y el de que todas las personas menstruantes sepan que es un proceso normal y que, mira, que no se supone que mi experiencia fuera de vergüenza o temor o de por qué me está pasando esto, porque es algo que se supone que biológicamente me pase. Y por eso es Definitivo. que ahora, mirando lo retrospectivo, es de, yo recuerdo haber pasado todo el día que yo no se lo dije absolutamente a nadie. Yo estaba en escuela nueva, no conocía a nadie tampoco, que maybe cuando uno, pues, a los pares sienta algún tipo de confianza diferente que a hablarle a un adulto o a una maestra que tampoco conocía a ninguna. Era la primera vez que estaba viendo maestras, a esas maestras. Y recuerdo que ese día tampoco me buscaba mi mamá a las 3 de la tarde. So, que era como que mi tío o mi tío fue quien me buscó, que era como que peor aún. Yo no le voy a decir a mi tío que ajá, como que esto me acaba de Ajá. pasar. Y y fue como que no, y recuerdo muy bien esa experiencia y ahora de adulta y como epidemióloga y nosotros así como salubristas, es algo que quisiera cambiar, que por qué existe este estigma todavía, este tabú de algo que es simplemente biológicamente natural. Y que estabas mencionando que nunca habías escuchado la frase de lo de que te cantó el gallo. Y es porque simplemente han enajenado a los varones completamente de estos temas y es que es algo que te lo dicen a ti como nena, como que, mírame. Y es un bochinche de familia. Y es de, fulana le cantó el gallo y es como que, ¿por qué es así? Como, y se cuenta en secreto, como si fuera un secreto. Y es, ¿por qué debe serlo? Y no Y solamente como se cuenta, como tú dices, que es como un secreto, que es un secreto a voces, también ocurre en un periodo bien crítico en el desarrollo, porque es en plena, exacto. o sea, comenzando la adolescencia, que hay tantos cambios, tanto sociales como biológicos que se están dando, que uno se siente como que un poquito overwhelmed, porque Sí, es yo. tanto y uno no sabe manejarlo, y más cuando nunca te han hablado sobre eso ni te han preparado. Ya cuando, o sea, yo lo que puedo imaginar cuando tú, o sea, sientes o ves que manchaste o lo que sea, es un shock. O sea, es algo Y el extraordinario. dolor. Y el dolor, yo recuerdo, porque es un dolor completamente nuevo. Y digo dolor por molestia, porque, ojo, la menstruación no se supone que duela. O sea, no se supone que sea un dolor incapacitante. Así que era una molestia nueva que está sintiendo mi cuerpo, que es por qué yo me siento así, por qué yo no me puedo ni enderezar bien, por qué me duele la barriga. O sea, era el de todas estas preguntas, simplemente con una buena educación menstrual cualquier otra persona menstruante hubiera tenido las herramientas de manejar la situación como lo que es, como algo procesal, biológicamente natural. Y Y no solo para ahí la entran persona, muchos, exacto, también para porque el también, resto. O sea, si, por ejemplo, porque a es algo, mí, sí es algo normal, es algo, o sea, es algo natural, pero lo que quiero traer, y perdona que te interrumpa, es que no te yo preocupes. pienso que si a mí me hubiesen educado antes, obviamente yo personalmente, no lo digo así por decirlo, ¿sabes? Una persona pasa por un periodo de menstruación, pienso que sin yo saber, no le voy a hacer un bullying o nada por el estilo, pero otras personas sí lo pueden hacer. Y pienso que con Ujú. exposición y educación desde temprano, pues se pueden normalizar las cosas y uno puede entender mejor a la otra persona y bajar esa probabilidad de que esta persona vaya a sentir vergüenza o miedo porque está pasando por esto que ni siquiera entiende y que no quiere que nadie más lo sepa por miedo a lo que la gente piense o que Sí, te juzguen. Porque manchar un sí. pantalón o manchar una silla o un sillón, whatever, O el pues pupitre pasa muchas veces también, o sea, es algo, y especialmente ahora que dice eso lo del bullying, me recuerda el de que pasaba mucho cuando éramos, también hay que admitirlo, o sea, nosotros como niños, adolescentes y los niños, y ahora nosotros viendo a otros niños y los escuchamos, sabemos que los niños son rough. O sea, los niños no tenemos, o sea, nosotros como niños no tenemos filtros, como adolescentes tampoco, y muchas veces las cosas que decimos no nos damos cuenta que estamos lacerando, pues, a otra persona. Y pasaba mucho que decía que era de, por ejemplo, si yo, en caso mío, de que yo estaba molesta ese día, pues, que está en regla esa expresión mucho de otros varones, a mí me molestaba muchísimo. Y era algo que también con una adecuada educación
menstrual que no solamente involucre a las personas que menstruan, porque es algo que nos impacta como sociedad a todo el mundo, pues era algo, pues, que yo digo, pues claro que debe haber una educación menstrual, porque ¿por qué tú me tienes que estar haciendo el comentario? El de que yo tenga cambios hormonales o cambios emocionales a lo largo del mes no tiene que ser exclusivamente porque estoy en menstruación. Y si lo estoy, ¿qué pasa? Como que, ¿qué Correcto. pasó? Pero también uno ve ahí el impacto, ¿verdad? De la sociedad que vivimos, tan patriarcal y con esto, todas estas raíces machistas, que es como que si una mujer no está agradada conmigo como hombre o está, no sé, no está seria o lo que sea, ¿qué está pasando por regla? O está pasando por XY. En vez de, ¿verdad? Validar más bien el proceso que está pasando una persona y que no necesariamente, pues, debe ser por eso. Hay otras razones, más allá de esa perspectiva masculina del comportamiento de una mujer, Exacto. como lo vemos típicamente en Puerto Rico, en el Caribe y yo creo que en muchas partes del mundo. Sí, definitivamente debe ser igual que hay otros muchísimos estigmas relacionados a eso, como por ejemplo, cuando, no sé si te recuerdas que si en alguna vez en tu escuela dieron algún tipo de educación a las nenas, que era solamente sacamos a las niñas, los niños váyanse a jugar, váyanse al patio a sudar, porque esto es de niñas nada más, y nos venían diferentes marcas relacionadas a productos de higiene menstrual, a darnos pues una charlita breve y a repartirnos paquetitos. Que yo realmente, al serle, yo no recuerdo bien ninguna de esas charlas. Eso quiere decir que no creo que hayan sido, pues, las más efectivas. Maybe, yo no sé si todavía, yo estoy en escuela pública y no sé si todavía están realizando este tipo de educaciones en las escuelas, porque sabemos que los currículos han cambiado muchísimo. Sí. Y, pero yo recuerdo que lo daban y siempre me cuestionaba el de por qué solamente estamos las niñas aquí, como que y a Mm, la vez era como que bien breve y si yo reaccioné como reaccioné en mi primera menstruación, pues quiere decir que no fue efectiva, al menos para mí. No fue la forma adecuada de llevarme el tipo de educación menstrual, más allá de mm. simplemente darme una bolsita con cositas llamativas para mí. Y que solamente, eso también, trae el otro estigma, el hecho de que pues, en Puerto Rico o maybe en otras partes del Caribe también, el de que solamente siempre se mercadea solamente el uso de la toalla sanitaria. O sea, no hablemos de tampones, no hablemos de copa También. menstrual, de estos otros métodos, porque si entramos en temas de que es algo como, porque entraban el de que hasta podía de alguna forma quitarte la virginidad, y era un La tampón. virginidad, o sea, la Ah, virginidad, porque exacto, también la eso es un virginidad. concepto Y es como, también como que exacto, eso era ¿por qué no me brindan más opciones? Porque es parte de la educación menstrual que debe estar ahí y que parte de esos tabús y estigmas que existen en nuestra sociedad es el de que no se fomenten estas otras opciones, especialmente en edades tempranas, porque todo lo que involucre como de introducir algo en la vagina, eso no se puede. O sea, y no. está científicamente probado el de que la copa menstrual, por ejemplo, es mucho más efectiva que tanto las toallas sanitarias o los tampones por todos los químicos que contienen todos estos productos. No, y lo ponen Y también como siempre me una pareció curioso. alternativa, que lo ponen también como una Exacto, como que, alternativa ¿verdad? A toda esta parte global, a la mala utilización o a el sobredesperdicio de los productos de higiene exacto. menstrual. Y trayendo un poco la parte de la educación en las escuelas públicas sobre lo que es la menstruación, yo recuerdo, porque en elemental yo estuve en pública, y recuerdo que en sexto grado nos dividieron, tal cual, pues estabas describiendo a las muchachas en un lado y a los nenes en otro. Y yo recuerdo que yo tenía mucha curiosidad de saber por qué a las muchachas, o sea, nos separaron en primer lugar y por qué a las nenas cuando salieron de esa conferencia o de la clase o whatever, andaban con una bolsita con cositas. Que es algo que Sí. nunca se me explicó hasta mucho Yo me después. imagino, tú como que tú tienes ahí, Ajá, ¿y por como que, qué ¿qué tú tienes es y yo eso? no? Porque Y también, o porque sea, yo no. yo me relacionaba más con con las nenas. Entonces, como que mientras ellas estaban allá con bolsitas y cositas, pues yo estaba como que, ajá, ¿qué está pasando? Pero me pongo a pensar de ahora de adulto, eh,
que mientras ella estaba hablando de la menstruación, que es un proceso, ¿verdad?, natural y que toda persona menstruante pues pasa por él y demás, a nosotros los nenes nos estaban hablando de la menstruación. Y yo recuerdo que para mí fue bien chocante cuando me introdujeron el tema y de que eso se hace y de toda esta parte que viene con el despertar sexual y la sexualidad masculina, porque pues a mí nunca en mi casa me habían hablado de eso, yo era un niño y qué sé yo, y pues como que yo quedé, sea, impactado, por así decirlo, con todo lo que me estaban trayendo. Y pensando de aquí de adulto, Sí, como que me pongo a pensar de como que a mí me excluyeron de un proceso natural que, aunque maybe yo no soy parte de eso porque yo no tengo un útero y no menstruo, posiblemente, quién sabe, si yo tengo una pareja que sí menstrua o que voy a cuidar de una persona que sí menstrua en el futuro. Como que a mí siento exacto. que se me cohibió y se me negó la oportunidad de aprender sobre eso en vez de, ¿verdad?, crear conciencia y educarme. Yo siento que lo intentaron ocultar como si fuese algo malo, mientras que, ¿verdad?, a nosotros los nenes nos hablaban de cosas bien sexuales, cosas que a las niñas no se les hablaba porque, o sea, como tú dices, no se puede introducir nada en la vagina como un tampón, como una copa menstrual, porque te quita la virginidad, pero también hay que hablar del hecho de Ujú. que en la sociedad que nosotros vivimos se penaliza la sexualidad femenina, así que no se le puede hablar Sí, absolutamente nada respecto a eso a la muchacha. Más allá de que se tiene que no, cuidar de la menstruación o de la regla, como se dice en Puerto Rico, y de que nadie tiene que ujú, saber esto, todo esto es un secreto, todo es de ustedes, tienen que pasar ese dolor en silencio, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo que encuentro que es sí, bien importante traerlo porque hay que romper con esos paradigmas del género y esos paradigmas de la sexualidad. Y más cuando estamos en pleno desarrollo, mientras más educación y más exposición tengamos, yo pienso que mejor sería para el futuro, porque entonces estamos mejor preparados, sabemos cómo funciona una regla, una menstruación, sabemos cómo funciona la sí, sexualidad y la función que hay detrás de cada uno de esos procesos naturales, porque también, al igual que como los varones cuando están en pleno desarrollo, llegando a la pubertad y empieza a ser deseo sexual, a las muchachas también. Porque las exacto. muchachas, o sea, hablando de las muchachas, ¿verdad? Cuando nos dividieron, los nenes versus las nenas, Sí, las personas sí, que que es algo que menstruan también tienen deseo simplemente, sexual. exacto, es algo que simplemente, como dices, que tiene que ser, que te privaron, y es porque simple, igual a nosotras, pues nos privaron de, yo no sabía que eso existía, vaya, güey, me acabas de quedar, yo no sabía que mientras yo By the estaba, mientras way, a mí me estaban dando toalla sanitaria, a ustedes les estaban hablando de masturbación. y by the way, yo Yo no no, sé si al día de hoy, si cuando separan a los nenes de las nenas, sigan hablando de estos mismos temas, porque como tú dices, el currículo posiblemente ha yo, cambiado. Y yo no sé sí, si es un tema que todavía se toca, pero yo recuerdo que a no mí sé. sí me enseñaron cómo hacerlo, incluso a cómo usar un condón. Me recuerdo que a nosotros nos dieron guineos con un condón y nosotros teníamos que ponerle, o sea, Y como estabas en que a sexto ese grado. nivel, sí, a ese nivel. Sí, eso es que como sociedad, de parte de los temas de que hipersexualizan al hombre todo el tiempo y ellos son los super adictos al sexo todo el tiempo y las mujeres pues no pueden hablar al respecto porque nosotras, como en la sociedad, pues no somos seres sexuales como si simplemente todos lo somos. Y pues yo pienso que esos tipos de educaciones deben que ser en conjunto igual, porque como sociedad nos haría mucho más empáticos y punto, porque como mismo yo estoy creciendo y conociendo mi cuerpo y experimentando todos estos cambios, los varones también lo están, tú también lo estás. So, el yo saber que tú también lo estás experimentando nos hace más empáticos y el de que no solamente esto nos pasa a nosotras, el de muchas, también entra ese sentimiento de culpa de por qué a por qué a mí, ay, o muchas, no sé si llegaste a escuchar el de, ay, yo quisiera ser nene, o el de cada vez que estaba en menstruación era esa expresión Definitivo. de, ay, yo quisiera ser tú. Y es como que, mira, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque por simplemente un proceso biológico tú quieres ser hombre, como ese de, de que la menstruación sea tan mala que yo no deseo ser, pues, mujer por esto. O sea, Y no solamente por esa también esa parte expresión era bien dolorosa, fuerte. no solamente por esa parte dolorosa, también va por esta otra parte, estas nociones que existen en el mundo de que persona que menstrua y está manchando es persona o mujer, como tradicionalmente se dice,
está impura porque Ujú. está botando sangre y ellas no pueden Sí, también tocar, los niños no pueden agarrar niños, no pueden cuidar, o sea, se les cohíbe de un montón de cosas simplemente porque están pasando por un proceso natural que la gente encuentra que es impuro y que la hace menos digna, porque es que uno pensaría que la menstruación es algo tan, si es tan natural, etcétera, etcétera, y tan normal, ¿por qué todo este discurso que estamos creando ahora? Pero es que es algo que trasciende la parte biológica, es una parte que se ha metido en sociedad y particularmente en las nociones culturales que tenemos patriarcales que afectan a toda persona que pasa por este proceso, que les cohíbe, que exacto. les imposibilita y más aún ahora que se está normalizando tanto el dolor agravante e incapacitante de la menstruación. Pero es parte de esa falta de educación menstrual desde que nosotros comenzamos a menstruar. Porque si comenzáramos a educar de manera, pues, directa, visual, o sea, de la forma en la que se debe educar sobre y se debe hablar sobre la menstruación, muchas de se debería muchas de estas enfermedades reproductivas que vemos bien tarde luego, como la endometriosis o el síndrome de ovario poliquístico, que muchas veces el diagnóstico de endometriosis tarda de 7 a 10 años en diagnosticarse. Como yo me tardo 1 década en diagnosticar a una mujer, o sea, de que tiene endometriosis. Es algo que desde que si comenzáramos a educar desde edades mucho más tempranas, estas niñas o personas menstruantes pues tuvieran pues estas herramientas de decir, ok, esto no es normal, yo tengo que visitar a un médico. Y el de que no se supone que yo tenga que faltar a la escuela cada vez que me llega la menstruación al mes. El de que yo no pueda hacer las actividades que me gustan. Porque esa es otra, el de que mucho, es parte del estigma pues, de la menstruación, es el de que si estabas en menstruación, tú no podías, ese día en educación física tú no hacías nada porque estabas en menstruación. No podías jugar voleibol, no podías jugar baloncesto porque es que estabas en menstruación. ¿Y es por qué? Que de hecho, estudios demuestran que la actividad física ayuda a muchísimo mientras estamos en menstruación. El de que ayuda muchísimo tanto con los calambres, con los dolores, con que dure menos días, todas estas cosas. O sea, que es importantísima la actividad física y el estigma desde cultural nos ha dicho el de que no, estás en menstruación, quédate ahí sentada, bendito. Y ojo, So que, esto no tampoco, ¿verdad? Aplica a todas las personas porque también hay personas que pues sí, tienen un dolor que les puede incapacitar, discapacitar, perdón. claro, Eh, pero, ¿verdad? Lo traemos como una manera de que no necesariamente porque están pasando por un proceso de menstruación, pues tienen que cesar todas las actividades diarias o el quehacer exacto. del. Sí, y especialmente el de que, pues, ahora en este espacio llama el de que no es normal que la menstruación te duela demasiado, que te incapacite, el de que no puedas ir al trabajo, que esos primeros 2 días sean, que de hecho hay un estudio reciente que lo estuvo publicando aquí el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, era pues fue una encuesta que se realizó para saber las necesidades de la mujer trabajadora. Porque sabemos que pues, el rol de la mujer ha cambiado en los últimos 20 años drásticamente y que en el campo laboral hay muchas más mujeres que hombres. Y pues se hizo esta encuesta y curiosamente la menstruación dolorosa era la segunda condición más, como que más prevalente en las mujeres trabajadoras debajo de enfermedades cardiovasculares, que sabemos que es la enfermedad crónica pues más común en Puerto Rico. Eso que es alarmante, y qué medidas se están haciendo. El de, no sé si él lograste verle de que no hace tanto se trató a raíz de esa encuesta, se trató de llevar una legislación para llevar a cabo una licencia menstrual que cubría 3 días al mes a estas personas que tuvieran pues estas menstruaciones dolorosas, porque ya nos demos cuenta que es una necesidad que tiene la mujer trabajadora y que es exclusiva de una persona menstruante. Eso que quiere decir de que pues, hay que hacer algo al respecto. ¿Y qué se hizo? Porque Nada, no porque es que pasó, no. no se hizo eh, nada. Y hay gente que invalida todavía ese proceso, teniendo los datos, teniendo evidencia. Hay mucha gente que todavía, este, básicamente está en contra. Y eso habla mucho de la sociedad en que nosotros estamos viviendo, que, ¿verdad? O sea, se está normalizando, como estamos hablando aquí, de que
que la menstruación sea dolorosa y para algunas personas es discapacitante, pues entonces pues hay que tomar cartas en el asunto, establecer política pública, establecer intervenciones para el mejoramiento del desempeño de estas personas en sus trabajos y para el bienestar. O sea, porque al final del día todo se trata del bienestar de las personas, que son dignas de la Ujú. salud y de vivir una vida saludable, como hemos estado hablando durante todos los episodios de este podcast. Exacto. Sí, y especialmente, y es que no solamente, especialmente hablando de esa licencia menstrual, es que no solamente impacta a la persona menstruante, es que también impacta al patrono. Y es que yo no soy productiva para ti si yo tengo un dolor de menstruación donde yo no puedo realizar mi trabajo adecuadamente o no realizarlo, el de tener que faltar al trabajo. So, yo también te estoy afectando a ti como patrono y el de estoy dejando pues este boquete, vamos, en mi puesto. Y que es algo que se puede pues trabajar con anticipación cuando tenemos pues este tipo de política pública o otras que en el futuro que ojalá se implementen y el de que simplemente nos beneficia a todos como sociedad y que todo sea para el bien común, que eso es lo que nosotros queremos como salubristas todo el tiempo, el de que nuestra salud pública es pues el bien común. Que de hecho, hablando de la menstruación o el periodo doloroso y que es discapacitante, ¿tú no crees que eso también podría ser una señal de que diferentes condiciones ginecológicas sean más comunes de lo que nosotros pensamos? Como dijiste, endometriosis, el PCOS u otras más, que al día de hoy pues siguen estudiándose porque no se entienden del todo o no se han estudiado del todo. Sí, totalmente. Y especialmente, posiblemente sea mi tema de disertación en el doctorado, porque es algo que me apasiona demasiado. Y en Puerto Rico no existe una data que me brinde de cuánta es la prevalencia de enfermedades reproductivas en Puerto Rico. Que esto incluye endometriosis, incluye síndrome ovario poliquístico, incluye dismenorrea, simplemente con el hecho de que la menstruación no te venga todos los meses regularmente ya es una condición reproductiva. Y pues incluye la infertilidad, donde es un tema que ha tomado auge en los últimos meses, desde que la natalidad está bien baja en Puerto Rico, y es que no solamente es que hay personas que no quieran parir, es que no pueden. So, estamos teniendo una problemática de infertilidad en Puerto Rico y de eso tampoco hay estadísticas ni data que las respalden. So, que tenemos muchísimo camino por de recorrer como investigadores en esta área, porque quiere decir que entonces hay una prevalencia mucho más alta en Puerto Rico de la que nosotros nos imaginamos. Y debe ser bien alarmante. Y ese estudio que en el futuro vas a realizar va a ser bien revelador y bien importante para la salud pública y para las personas que menstruan en Puerto Rico. Eh, ¿Hay algo más, Kathleen, que te gustaría hablar, que te gustaría abarcar sobre este tema? Algo que, ¿verdad?, que te gustaría decir antes de cerrar. Bueno, yo pienso que ahora, ya que dijimos todas las problemáticas que hay, yo pienso que es importante el de que ahora pues brindemos como que en conjunto el de estrategias que pudiéramos utilizar para eliminar todos estos estigmas y tabúes que existen alrededor de la menstruación. Y yo pienso que estarías de acuerdo conmigo con que hay que educar, hay que educar, hay que educar, hay que educar y hay que concientizar. Definitivo. O sea, hay que impartir educación menstrual en las escuelas y en las comunidades, no solamente centrarnos en las mujeres o como mayormente a las mujeres o a las chicas, simplemente nos impacta a todos como sociedad y hay que informar correctamente a las personas sobre el ciclo menstrual. O sea, nosotras crecemos sin ni siquiera saber las partes del ciclo menstrual y el de que es algo que nos pasa todos los meses. Y puede que la educación menstrual es tan poca que ni siquiera las personas que menstruan conocen sobre ella. Y lo que tenemos es, esto lo que promulga, pues, el de que haya muchos mitos, mucha, pues, demasiada desinformación sobre esto. Y hay que tener conversaciones abiertas como esta. Hay que fomentar Correcto. conversaciones y que seamos honestos y que hablemos de menstruación, no solamente nosotros como, pues, como salubristas y que, pues, somos colegas y es el ambiente científico donde siempre abordamos, pues, todos estos temas, pero hay que fomentar estas conversaciones también en los entornos familiares. O sea, en las familias hay que hablar sobre esto. Y especialmente en las comunidades, en los vecinos, en las escuelas. O sea, yo digo que es tan importante que estos temas se hablen abiertamente en las familias y que muchos
de estos problemas o de estas dificultades o estigmas y mitos y desinformación, salen de la casa. So, si tuviéramos estas conversaciones abiertas, o como habías mencionado, el de que te vinieron, posiblemente no te hubiera impactado tanto la conversación en la escuela si desde tu casa se hubiera hablado. También hay un factor bien importante dentro de la So, que es familia. algo, sí, que es súpermente importante educarnos como sociedad en general y que las familias también es un entorno donde se debe hablar de todos estos temas. Y también el acceso a estos productos menstruales, el de que hay pues datos científicos que respaldan el de que estos productos menstruales son bien costosos, o sea, donde hay costos que son diferentes a para mujeres que para hombres. Y la toalla sanitaria están entre ellas. Y el de que toda esta área de salud menstrual es súper costosa. Y ahí entra pues lo que sería una pobreza menstrual en la que posiblemente hay muchísimas comunidades y que posiblemente exista en Puerto Rico también y que no estamos al tanto de ello. Que de hecho, quiero traer que Kathleen y yo, creo que fue el año pasado, hicimos un episodio en su página hablando de que si en Puerto Rico existe la justicia reproductiva, así que les invito a que también se den una vueltecita por la página de Kathleen en ella la epidemióloga y busquen y vean, ¿verdad? Nuestra conversación sobre la justicia reproductiva en Puerto Rico, que fue un tema que me encantó compartir y que ella lo abarca súper bien. Sí, es un tema, pues que todos estos temas se relacionan de una forma u otra, pues todos se entrelazan y tienen un poquito que ver unas con las otras y se pisan, como yo digo. Y por eso es importante a su vez las podamos diferenciar y pues de que también hay muchas herramientas que podemos simplemente o campañas que podemos agrupar muchos de esos temas y que sean campañas de sensibilización, o sea, tanto como la justicia reproductiva, la pobreza menstrual y pues aquí como la menstruación, o sea, tenemos que sensibilizar al respecto para que eh, desafiemos todos estos estigmas y tabúes relacionados con la menstruación y con todos estos temas. Y hay que involucrar a los niños y a los hombres. Finalmente es lo que yo diría, hay que involucrarnos a todos como sociedad, a todos, o sea, es algo que nos debe importar a todos como sociedad y, y que lo quisiéramos hablar y que no, más allá de hablarlo, simplemente también es escucharlo. O sea, no tienes que ser alguien activista y que sea algo que, uy, que todo lo que hables pues sea pero es que simplemente estés abierto a escucharlo. Porque no sé si ella visto como que la reacción, muchas veces hay otras reacciones bien machistas de la de, uy, a mí no me hables de eso, que, uy, asco. Y es como de por qué debe haber esa reacción en ti cuando simplemente tienes que ser empático con algo que posiblemente no te pasa a ti, pero es algo que se pueda escuchar, se pueda hablar y que sea un ambiente saludable entre todos. Mejor no se pudo haber dicho. Gracias, Kathleen, por unirte a este espacio y decirme que sí, hablar de este tema que es un tema que definitivamente hay que hablarlo. Son cosas que no se hablan y que hay que traer luz sobre ellos para, de una manera u otra, traer normalidad, traer una conversación abierta y de una manera u otra, pues, erradicar cualquier estigma o cualquier actitud negativa que haya sobre este tema. Así que muchas gracias por estar aquí Sí, conmigo. Pueden ver más gracias sobre la a página ti. de Kathleen en Instagram como Eh, ella la epidemióloga. Y pues nada, recuerden darle un like, suscribirse, un review, darle 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts o en cualquier otra plataforma que nos estés viendo. Si quieres saber de algún tema en particular, pues los DMs están abiertos. Y nada, escríbeme en los comentarios también qué te parece en este episodio. Nada, esto fue Break Your Stigma. Mi nombre es Kevin Ortiz y estuve con Kathleen Morales en este episodio y nos vemos en la próxima.